esta entrevista en Infolibre, en la que habló, bueno, pues en efecto también de la derecha mediática y de que no evaluó bien las consecuencias del veneno que han inoculado. Bueno, no es la primera vez que Pedro Sánchez, en lo que viene a ser esta precampaña, habla del poder mediático como si fuera algo nuevo que no hayamos dicho muchas veces antes tantísimas otras personas. No me refiero solamente a líderes como Pablo Iglesias, de quien, por cierto, se burlaban por decir esto, lo llamaban prácticamente un enemigo de la libertad de expresión, por si quiere enunciarlo. Pero a mí me parece curioso porque Pedro Sánchez de pronto se pregunta qué pasa con la progresiva, las voces progresistas, por qué no están en los medios. Y yo digo, bueno, había uno que se llamaba Jesús Cintora, a ver si lo recuerda el presidente, y que estaba en Radio Televisión Española teniendo unos índices de audiencia particularmente positivos y que por lo mismo no le gustaban nadita al señor de poder en La Sexta, que es Ferreras, y entonces había que bajárselo, cargárselo y sacarlo de la antena. Pues si a Pedro Sánchez le hubiera interesado que hubiera habido voces de izquierdas, voces progresistas que defendieran las políticas del gobierno, a lo mejor no tendría que haberse aliado con el Partido Popular para que Radio Televisión Española también no respondiera, como dice Pedro Sánchez, a la realidad sociológica. Porque es muy fácil venir ahora a decir que las cosas salen muy mal y que hay que criticar a los medios, cuando Pedro Sánchez ha tenido una responsabilidad directa en que la derecha mediática siga creciendo y que lo haga además en la televisión pública. ¿Relova? Justo, ¿no? Lo de Televisión Española sería como el contraejemplo de a buenas horas mangas verdes. A mí lo que me sorprende es que yo esperaba, es verdad que estuvo muy bien, ¿no? Y supo colocar en distintos momentos su relato, pero creo que todos esperábamos un momento ZP, ¿no? Que se pusiera como firme contra la batalla cultural de las derechas y fuera capaz, por ejemplo, de normalizar a Bildu, que fue una de las oportunidades que perdió en la entrevista y que sí que hizo el expresidente en la entrevista de radio. En ese sentido, creo que se ve un Pedro Sánchez en forma para la campaña, pero que desaprovecha una oportunidad para dar, digamos, la batalla realmente por lo que está en juego, que es la disputa por qué proyecto de país queremos. ¿Paola? Bueno, a mí lo que me llamó más la atención de la entrevista de anoche fue la absoluta ausencia del reconocimiento a las leyes feministas que ha habido en esta legislatura. Hubo como dos momentos bastante específicos. En uno le preguntaba Évole a Pedro Sánchez sobre qué buenas leyes había llevado a cabo Podemos dentro del gobierno, ¿no? Y él hacía un reconocimiento a la dependencia y al Ministerio de Derechos Sociales y hacía un reconocimiento a la reforma laboral. No hizo ni una sola mención, ya no al tema de la ley solo sí es sí, que tenemos asumido que para él es el principal filón de ataque de campaña hacia Podemos, ¿no? Pero a la ley del aborto, que para empezar el reconocimiento del derecho al aborto en este país era una oportunidad maravillosa para poder reivindicar el patrimonio de su propio partido, porque la primera que legaliza el aborto de manera efectiva aquí es Viviane Aidó, su exministra de Igualdad. La ley que ha sacado adelante el Ministerio de Igualdad actual con Irene Montero es una continuación de aquel proyecto que el PSOE de Zapatero inició en su momento. Él no hizo ninguna mención, ningún reconocimiento. Y además es un momento bastante delicado para esto, ¿no? Porque acabamos de conocer, de hecho, la noticia de que acaban de nombrar presidenta de las Corts Valencianas a Llanos Massó, que es una activista antiabortista que venía de Hazte Oír. Estamos viendo cómo se ponen en peligro todos los derechos de las mujeres. Se cumple un año, que luego lo trataremos, es el tumbar el derecho al aborto en los Estados Unidos por parte del Supremo, y no hay ni un reconocimiento a esto en toda la entrevista. Rafa. Bueno, yo creo que hay un tema de origen que se ha comentado antes, pero yo quería hacer un poco más hincapié, sobre todo por concretar qué acuerdos políticos han sido los que han tenido como consecuencia que Radio Televisión Española haya participado de la versión oficial del conjunto de los medios de comunicación en España, que es un acuerdo que hicieron con el PP de Casado. Se firmó con Egea y que lo que supuso fue un cambio en las mayorías en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española y la depuración de aquellos que fueran voces disidentes. Y al final lo que se ha producido es una deslegitimación de determinadas ideas. Entonces a mí me sorprende, ¿no?, que diga que las televisiones han estado hablando de la ley de vivienda como han estado hablando y no hable de Televisión Española, que está utilizando los mismos marcos exactamente que el resto de las grandes corporaciones, ¿no? Eso me parece una de las cosas. Y luego había otra cosa que hablaba durante la entrevista que me hizo mucha gracia, que él reconoce, cosa que no hacían antes, que existe una derecha política, otra económica y otra mediática. ¿Y la judicial? Que diría Mariano Rajoy, ¿no? Es decir, no existe la derecha judicial tampoco, cuando tenemos un Consejo
general del Poder Judicial bloqueado y tenemos los jueces más activistas desde el 78 que están participando en el proceso político. Creo que son cosas que quedaron ahí. Sí que quiso dar un perfil con ciertos elementos anti-establishment, intentando rememorar aquella entrevista que hizo en su momento, pero sigue eludiendo la cuestión fundamental, que es el hecho de si se van a aguantar los marcos de la derecha y si se está dispuesto a confrontarlos. Y ayer dio la sensación de que algunas cosas no se tienen nada claras y no tiene nada claro cuál va a ser la mayoría sobre la que quiere sostener el próximo gobierno. Hizo algunas afirmaciones interesantes y en una llegó a decir el presidente del gobierno que había que seguir la pista del dinero para identificar a los poderes económicos que no le quieren en Moncloa. ¿Cuáles creéis que son esas pistas del dinero que no quieren a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, Laura? A ver, yo creo que eso también es parte de una estrategia muy discursiva particularmente, porque como le funcionó en el pasado, un poco en la línea de lo que decía Rafa, está intentando reeditar una suerte de perfil donde, claro, de pronto nos quiere soltar un cebo como este, pero no cuela. ¿Por qué? Porque ha sido presidente, para comenzar. Se supone que de un gobierno que en efecto ha tenido una serie de medidas que muchas veces han sido puestas en la práctica y han llegado al BOE en contra del Partido Socialista y en contra de Pedro Sánchez. Entonces, claro, que luego nos diga, pues hay gente que no me quiere ahí. Claro, pero yo creo que más que un tema del follow the money, como se diría, en realidad tiene que ver directamente con lo que estamos hablando, ¿no? Hemos visto ayer a Pedro Sánchez, yo creo que en una estrategia particularmente cobarde, por lo menos, cuando no se atreve a dar nombres y realmente hacer una performance directa de lo que hay que denunciar y a lo que se está enfrentando, pero también sin ninguna estrategia ganadora, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el tema del poder mediático, dices, bueno, se está atreviendo a decirlo, pero le preguntan directamente por nombres y dicen, no, yo no voy a decir ningún nombre. Pero cuando le preguntan por las políticas de igualdad, Irene Montero se la menciona, desde la I hasta la O, sin ningún problema. La ley del solo sí, solo sí es sí, como si hubiera sido un problema, también lo dice, sin ningún problema. Y entonces no es que no mencione cosas, es que en el fondo es un cobarde, porque tampoco lo menciona cuando se trata del tema del dinero y lo deja para que todos estemos especulando sobre ese supuesto cebo en forma de titular, que como digo, creo que queda completamente limitado. Insisto, yo creo que lo que estamos viendo es a un presidente, ahora candidato también, que lo que quiere es instalar un cierto tipo de mensaje, pero que no logra realmente marcar la agenda. Y en esto estoy de acuerdo con Víctor, que es que, claro, lo que pasa es que podríamos esperar un momento Zapatero, pero la única razón por la que ese momento Zapatero solo la puede hacer Zapatero, es el único que puede denunciar eso, es porque, y esto también nos toca directamente y hay que decirlo, todo vacío en política se llena. Y en este momento, el espacio de las izquierdas, incluyo ahí a todas las izquierdas, no al Partido Socialista, pero bueno, las izquierdas, está vacío. Y entonces alguien lo llena. Y lo está llenando Zapatero. Lo decíamos la semana pasada, la pregunta es, ¿qué están haciendo las izquierdas? Porque el problema está en que si de pronto los mensajes, los marcos de las campañas, los han ganado desde las ultraderechas, y del mismo modo el candidato del Partido Socialista cede también a esa pulsión conservadora en todos sus mensajes y en su diseño de campaña, y lo estamos viendo con el feminismo como uno de los ejes a batir que están puestos en la diana electoral, pues claro, te encuentras con un espacio que queda vacío que lo ocupa Zapatero, que no quiere decir que este Zapatero sea súper de izquierdas. Más allá de nuestras valoraciones sobre Zapatero, no hay que olvidar que también es el Zapatero de los recortes, del 135, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las izquierdas? Y creo que eso es algo que nos compete también preguntarnos en esta mesa, porque de cara a las elecciones creo que todos y todas queremos tener una opción de izquierdas, por lo menos con la cual sentirnos, si no esperanzados, medianamente confiados. Sí, yo no estoy de acuerdo del todo contigo, Laura. O sea, creo que al final era una entrevista muy concreta donde se trata de colocar el trampantojo este de que el PSOE es ETA casi de repente. Y entonces creo que ahí, obviamente, lo que hace Zapatero es desplegar ese autoritas de decir yo soy el presidente del gobierno bajo cuyo mandato ETA entrega las armas, ¿no? Creo que es eso lo que permite que ese discurso de Zapatero funcione y que si hubieran mandado, yo qué sé, me lo invento, una Adriana Lastra a hacer ese discurso, no funcionaría igual, ¿no? O sea, no creo que sea el caso. Y creo que en el caso de las izquierdas sí que estamos viendo ya, salió hace poco la encuesta de Sigma 2, donde Sumar pasa ya a ser la tercera fuerza por delante de Vox. Creo que ya se está viendo que de una manera, es verdad, un poco subterránea, con una campaña muy en positivo, de propuestas que no entra quizás tanto en la confrontación, esas propuestas más laborales, más de conciliación, como se hablaba en el caso de Sumar, de la reducción de jornada laboral, de poder salir una hora antes de trabajar, sí que va permeando en esa gente que está cansada de ese ruido de la política, de esa lona de Vox, de la que luego hablaremos, de esa polarización, donde las propuestas de, muy bien,
el ruido está muy bien, pero vamos a hablar de los problemas de verdad que tiene la gente corriente. A ver, creo que estoy de acuerdo con eso, va Víctor, permeando. pero sí creo que haría un apunte. Primero sobre el tema de Zapatero, ¿no? Es verdad que él tiene una autoritas para hablar Claro. de ETA y esto hace que en efecto cuando él habla pues se le escucha y me parece bien que lo haga porque también es verdad que alguien tiene que hacerlo. Estamos en un momento de disputa ideológica. Pero no es de lo único de lo que habla. Zapatero le han preguntado por el tema del feminismo y Zapatero ha hablado del tema del feminismo y nunca ha hablado de Irene Montero como Pedro Sánchez. Entonces, y como alguna gente en las izquierdas de Sumar. Entonces, no es verdad que sea por ETA. Hay un tema que tiene que ver con una apuesta estratégica de izquierdas impugnadora que lamentablemente está vacía. Estoy de acuerdo con una cosa. A mí me ha gustado mucho ver, por ejemplo, cómo Sumar estaba moviendo el tema de la reducción de la jornada laboral en la semana pasada. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde más se habla de eso? ¿Dónde se habla de la reducción de jornada laboral? De esta propuesta de Yolanda Díaz la semana pasada. ¿Ha estado en La Sexta? Aunque sea un ratito, creo que habré visto por ahí un atisbo de cintillo, de rótulo. Poco más. ¿Por qué? Porque algo pasa, y esto es algo que también hay que tomar como lección en las izquierdas sobre todo, cuando jugamos a designar nuestra campaña, a que nos traten en campaña como nos trataron antes de la campaña, cuando teníamos otro tipo de función para esos poderes mediáticos. Y entonces, claro, resulta luego que no tienes la misma llegada desde el discurso que tú bien has dicho, más propositivo, más en positivo. Yo no estoy de acuerdo con el ruido porque creo que el ruido es positivo en democracia, pero que claro, te encuentras en un momento en el que de pronto esta estrategia donde antes te daban mucha tribuna porque eras útil para determinadas agendas, ahora te la han quitado. Y lo tienes más difícil para meter el discurso y sobre todo para dar la batalla ideológica. Pero insisto, creo que es que el tema está en que todavía está a tiempo, creo yo, esa candidatura, de dar un tipo de giro a esa campaña y asumir la impugnación que de alguna manera es lo que va a movilizar al electorado de izquierdas, porque a nadie debería esta estrategia, que yo no entiendo por qué, igual Grecia nos sirve para entender esto, no vamos a movilizar a la gente que se siente del todo apolítica, la gente que vota a derechas. A la que hay que movilizar es a la gente que se siente de izquierdas o que por lo menos se siente muy cercana o que en su momento se sintió cercana a una propuesta de izquierda impugnadora. Pues esa gente tampoco se va a movilizar solamente cuando le dices una u otra cosita tranquilo, sin ruido y con mucha sonrisa, porque también están buscando algo de impugnación. Si no, no les sale rentable salir de su casa e ir a votar. Entonces yo creo que eso es un análisis de fondo, es un análisis más de tesis política si queremos, pero creo que eso está en el centro del debate de esta campaña y que estamos viendo que, claro, la razón por la cual Zapatero termina enunciando esto mejor es porque se ha quedado eso vacío. Pues llenemos ese vacío. O sea, la propuesta es llenemos ese vacío nosotras y no Zapatero. Creo que esa sería la idea. Hola. Pues yo quería retomar un poco la idea que decía antes Rafa, de que Pedro Sánchez menciona esa derecha política, mediática y económica y elude la mención a la derecha judicial. Creo que esto además queda muy bien reflejado en la entrevista de ayer. No puede mencionar la derecha judicial en el momento en el que la mitad de su argumentario electoral se basa en decir que la ley solo sí es sí ha sido un error de tipo legislativo por parte de Irene Montero y del Ministerio de Igualdad, ¿no? Obviando además que es una ley que no solamente ha votado esa amplia mayoría de la Cámara, entre la cual se encuentra él mismo, ¿no? Bueno, y de hecho Sino la que gradación además, de penas la hizo el Ministerio de Justicia. Claro, claro, sí, exactamente, que además fue una ley que se hizo parejamente con el Ministerio de Justicia, mano a mano. Entonces, una vez que su argumentario es este, él no puede decir que existe una derecha judicial porque estaría comprando todo el marco que venimos diciendo a las feministas de que en realidad el problema con la ley solo sí es sí ha sido una mala interpretación de una judicatura que no tiene todavía interiorizada la perspectiva de género ni la perspectiva feminista a la hora de entender, ya para empezar, qué es un delito de abusos sexuales. Rafa. Sí, a mí me parece que hay un problema de fondo que tienen, que es que los marcos generales de la derecha no son capaces de plantarles cara. Y ayer me hizo gracia lo del follow the money, perseguir el dinero, ¿no? Y para ver cuáles son los intereses que tú defiendes. Pero claro, tú sacas una ley de vivienda y aproximadamente no pasa un mes y apoyas el plan Botín, ¿no? Primero lo apoya Moreno Bonilla, primero lo apoya Ayuso, luego Moreno Bonilla, luego sale Feijóo y a las 2 semanas sale Sánchez diciendo que está de acuerdo, ¿no? Con el programa de avales para subvencionar a los bancos en la concesión de hipotecas, para apoyar a los bancos en la concesión de hipotecas a personas que tienen dificultades económicas, ¿no? Que es subvencionar las ejecuciones hipotecarias en caso de que las cosas vayan mal. Esa propuesta, que además es asumida, o sea, es hecha por Ana Patricia Botín, asumida por el PP, por el PSOE, y finalmente le preguntan a Vox, y Vox también. Claro, ahí hay una pregunta de modelo de fondo, ¿no? Ahí hay una pregunta de decir, bueno, ¿a qué estamos jugando con todo eso? Y cuando hablamos de la derecha judicial, es cierto que ahora hay una evidencia
muy palpable con lo que está siendo la ofensiva de la derecha judicial contra el feminismo, pero la derecha judicial no solo ha operado contra el feminismo, la derecha judicial ha operado en contra de los consumidores de préstamos hipotecarios desde hace 30 años en todas sus resoluciones, contradiciendo incluso las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La justicia española ha sido quien ha avalado todas las iniciativas de la extrema derecha en contra de la memoria histórica, diciendo que la División Azul, que no se podían quitar las calles de los caídos de la División Azul, justificado por un Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Cuando es una unidad militar nazi que operó además a las órdenes de la cúpula militar del ejército nazi. Entonces, a partir de ahí, creo que ese elefante en la habitación, si no se habla realmente de que es posible democratizar el Estado, no es posible derrotar a la derecha. Y yo creo que eso es una cuestión que se tiene que abordar más tarde o más temprano. Es decir, es necesario abordar un proceso de democratización del Estado a fondo. Y luego algo que me preocupó muchísimo, ¿no? Que es hacer bandera del único intento que se hizo de tener una mayoría alternativa con la derecha, que fue lo que se intentó hacer con la reforma laboral, ¿no? Intentar una vía alternativa a la mayoría plurinacional, que fue casi desastrosa, y no fue desastrosa en el tiempo de descuento y por error del adversario. Entonces yo creo, a mí eso sí me preocupa, porque eso sí que habla de la voluntad de intentar encontrar en algunos casos geometrías variables. Cuando la Unión Europea está hablando de lo que está hablando, de volver a la senda del austericidio, y hay un señor que en un programa de televisión habla de esa posible geometría variable, yo creo que la gente trabajadora de este país se debería tentar la ropa, porque ya sabemos los antecedentes cuando ocurren estas cosas, que es que salen unas tijeras del tamaño de un jardinero. Además es que lo dijo explícitamente anoche. Anoche lo dijo explícitamente, no importan con quién sean los pactos, sino cuáles son los contenidos de los pactos. Si tengo que pactar con Bildu, pacto con Bildu. Si tengo que pactar con el PP, de hecho hizo una reivindicación de que había sacado adelante más leyes durante la legislatura con el PP que con la mayoría, con parte de la mayoría plurinacional, ¿no? Como puede ser Bildu. Pero hay un detalle adicional que me parece que en la misma línea puede servir para el análisis. Ahora que lo decía Rafa, lo he recordado, que parece que nos hubiéramos memorizado en la entrevista a Pedro Sánchez, pero bueno, es que es útil para encontrar algunas claves, ¿no? Pero por un lado dice eso, pero por otro, y esto me pareció interesante, sí se nota que hay un sentido común que, pese a todo, porque esto no era un sentido común, esto con Rafa lo recordaremos mucho, de que se va a gobernar con alguien. Porque ha habido un momento muy claro en la entrevista en la que él ha dicho, pues, quedan dos opciones, pues es el Partido Popular que tenga a Abascal dentro, ¿no? Y yo, si tengo que gobernar, pues gobernaré con Yolanda. Lo dice clarísimo, pero claro, a mí me llama la atención porque en efecto no entra dentro de un discurso donde entienda que hay un bloque de dirección de Estado, que es lo que ha permitido la gobernabilidad en los últimos 4 años. La gobernabilidad la ha permitido, por un lado, la tosudez de Podemos, que se plantó y dijo hay que respetar el voto de la soberanía popular, hay que entrar en ese Consejo de Ministros, pero también que articuló una mayoría parlamentaria que se parece más a la mayoría del Estado español en general, ojo, y construyó esta mayoría parlamentaria para conseguir este primer gobierno de coalición progresista. ¿Qué pasa ahora? Que parece que hemos olvidado que eso es lo que permitió el gobierno plurinacional progresista, y ahora lo que parece es que habrá una suerte de gobierno donde en efecto habrá que tener a Yolanda dentro, lo ha dicho Pedro Sánchez, como digo, un pasito adelante en el sentido común de que estamos en tiempos donde ya no hay mayorías absolutas que permiten gobiernos en solitario, pero también renegando de esa otra articulación de poderes que tú necesitas, del poder político para estar ahí. Y esto se une a otra cosa que apuntaba el Ordu hace poco, por cierto, que es que de una manera u otra, y esta es para mí la involución más terrible, en el 2016, lo recuerdo claro, cuando entraron las fuerzas del cambio en el Parlamento, una de las frases que más se repetía es: hoy el Congreso se parece más a España. ¿No? El Congreso de los Diputados se parece más a España porque hay nuevas formas de entender la política, porque hay nuevas ideologías, nuevas incluso formas de vestir, nuevas formas de enfrentarse al poder y no solamente de agachar la cabeza al poder, etc. Un momento de mucha esperanza porque suponía un cambio que nos acercaba a la realidad del Estado español. En esta campaña me temo que esa pulsión conservadora que ha terminado ganando en las derechas, pero también en las izquierdas, lo que está planteando es que de alguna manera votamos, pero esa realidad anterior ahora se va a ver menos reflejada necesariamente. Y eso nos debería hacer pensar en la democracia. ¿Hasta qué punto es realmente una buena apuesta estratégica electoral, pero también democrática en líneas generales sobre tu proyecto de país, que en las urnas termines votando por algo que se parece menos a tu país? Y ahí es donde creo que Sánchez comete el gran error. Cuando mete a Yolanda como una persona con la que va a tener que llegar a acuerdos, algo que es evidente, porque por algo Yolanda es la candidata de ese espacio, que por supuesto tendrá que llegar a acuerdos, espero yo, ¿no? Eso es lo que queremos todas y todos, pero del mismo modo me preocupa
porque tampoco lo escucho en el discurso de Yolanda, y esto también sería algo que sería importante afinar ahora, pero porque Sánchez además lo ha eliminado completamente, es que no existe eso, sí, no existe una articulación con las otras fuerzas, en este caso catalanas y vascas. Y eso, dejarlo fuera, es no haber aprendido nada en los últimos 4 años. ¿Relova? Yo creo que es una lección y un reconocimiento implícito de Pedro Sánchez de una victoria del espacio en su conjunto, pero en concreto de Pablo Iglesias, y es el bipartidismo ya no va a volver. Que el máximo dirigente del Partido Socialista asuma, recordemos la anterior campaña, ¿no? Cuando le quitaba el sueño la posibilidad de cogobernar. De quitarle el sueño a decir gobierno con decir Yolanda. ya directamente que va a gobernar. Es reconocer que el bipartidismo no va a volver. Y esto lo que rompe es esa idea, ¿no?, de que el PSOE era la casa común. No, señores, hay un espacio plural en este país, ese país plural al que hacía referencia, y eso implica que habrá que votar con la ideología en mente, ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia cuando Pedro Sánchez, aparte de atacar a Podemos, de todo el gobierno lo que ponía en valor era el salario mínimo, la reforma laboral, que eran como cuestiones de... Bueno, te ha faltado pedir el voto para Unidas Podemos y para Sumar, ¿no? Si todo aquello en lo que tú has estado poniendo el freno es lo que ha merecido la pena, quiere decir que realmente quien está haciendo avanzar ese gobierno y quien está consiguiendo un reconocimiento en la sociedad de esa acción de gobierno es tu otro socio. Pero eso no es la primera vez que lo hacen, y además en este caso todavía, porque él se ha puesto la chaquetita de pana a menudo los miércoles, pero ahí la que es la bomba es Calviño. Sí, haciendo un intento de apropiación. Calviño, que ha sido el freno ABS del gobierno para avanzar en un montón de cosas, empezando por el salario mínimo, que hizo campaña en contra de la subida del salario mínimo, continuando con la campaña que hizo en contra de la reforma laboral y la posibilidad de la ultraactividad de los convenios. Podemos hablar de cuál fue la oposición que tuvo al tope del gas. Claro. Y así podemos ir cogiendo todas y cada una de las medidas que iban en contra de la ortodoxia neoliberal. Ha tenido una oposición y una resistencia permanente, en primer lugar desde el Ministerio de Economía y en segundo lugar desde el Ministerio de Hacienda y en tercer lugar desde el Ministerio de Inclusión. Han sido los 3 grandes frenos para evitar, ¿no?, para evitar que las cosas fueran más lejos. A mí esa es la cosa que me llama la atención. Es decir, ayer iba con su traje de pana, volvía a intentar reconectar con los sectores de las clases trabajadoras, hizo una apuesta fuerte por intentar sintonizar con esos sectores, pero luego al final no ha aclarado cuál va a ser la perspectiva en ese sentido en la próxima legislatura, sino que nos ha hablado mucho del pasado, es decir, vamos a ver qué es lo que pasa al futuro, y luego algo que a mí se me preocupa, es decir, ¿qué hacemos con las situaciones de impotencia de este gobierno en materia de derechos civiles y políticos? Porque hizo bandera en no haber derogado la ley Mordaza, cosa que me preocupa bastante, es decir, que haya hecho bandera de la posición de Marlaska en esta materia. Es cierto que en derechos económicos y sociales ha dicho cosas, pero sigue sin abordar la cuestión de la desprivatización de lo que se ha ido privatizando hasta ahora. Y luego hay 2 grandes problemas. Es decir, no habla de la nueva ola de derechos feministas y de la nueva ola feminista que ha puesto, ha condicionado, ni de la antigua, pero me refiero, lo que ha sido a nivel institucional, bueno, pues toda una generación de derechos muy potentes. Y luego no es capaz de poner encima de la mesa, más allá de los grandes titulares, que hay una nueva ola de derechos ambientales que condiciona la posibilidad de que haya vida sobre la Tierra. Creo que eso son elementos que siguen ausentes, porque el problema que tienen de fondo es que son elementos que siguen poniendo encima de la mesa que hay una crisis constitucional en nuestro país. Hay un proceso constituyente material que está en marcha de lucha de fuerzas, pero el formal está sin abrir. Pero incluso, cuando hablamos del poder, no menciono a la Iglesia. Hoy sale en El País el 4º informe sobre el número de casos de pederastia. Son ya más de 1000 acusados los que tienen dentro de la Iglesia. Tampoco hablo de la monarquía, lógicamente. O sea, que hay un montón de debes en el discurso que tuvo ayer. Y creo que la foto fija, y estoy muy de acuerdo contigo, Rafa, es que todo aquello que reivindica como un avance no es lo que ha hecho el Partido Socialista dentro del gobierno. Es decir, la foto es muy clara. Hay una parte que representa el avance de la sociedad dentro del gobierno y una parte que se ha constituido como freno de mano permanente de ese avance. Y creo que cuando le preguntan de cuál es el mayor error del gobierno, creo que perdió una oportunidad de oro para hablar de la masacre de Melilla, que hacía poco más de un año que se había producido. No, se enorgulleció del hecho. De hecho, sí. Es que más terrible. De hecho, más dijo terrible que no aprovechar que ese momento. las políticas de inmigración eran humanistas. Cuando lo he escuchado, me he llevado las manos a la cabeza, porque claro, me parece que puede ser perverso de muchas formas, pero no hace falta ser perverso así.
mintiendo así. Luego van de los negacionistas del cambio climático son los del Vox. No, señor Pedro Sánchez, usted es negacionista también de sus políticas de inmigración, porque lo que ha dicho es una vergüenza absoluta, que por cierto se ha cumplido justo un año ayer. Entonces, claro, que encima te ufanes de ello y lo llames humanista, cuando además hace unos días hemos visto cómo no han rescatado también a personas que estuvieron pidiendo en las costas españolas ayuda, no tiene ningún nombre. Se le vería mejor a él sí calladito sobre ese tema, si es que quiere pasarlo medianamente piola, pero es que me pareció alucinante. En efecto, ese tema estuvo entre los que... Es que el problema es que ni siquiera no es que no lo mencionara, es que lo mencionó de aquella manera que termina revictimizando, esto lo hemos hablado además aquí mucho en el tablero, revictimizando a todas las personas que son, pues esto, agraviadas por esas políticas asesinas directamente europeas en las costas y asesinas también en España, con un responsable político directo que se llama Marlaska, que está ahí porque Pedro Sánchez ha querido mantenerlo. Y eso pues es de vergüenza. Yo creo que Sánchez no se equivocó a la hora de decir que el mayor error de este gobierno había sido la ley solo sí es sí. Otra cosa es que no se refiriese a que el error radicaba en el pacto que hizo su partido con el PP para esa reforma absurda para volver a la legislación anterior, que saca el consentimiento del centro y que vuelve a pedir la demostración de la heridita que decía la ministra de Justicia, Pilar Llop, que no se nos olvide aquí nombrar, porque esto es algo bueno que tenemos que tener también en cuenta de cara a las próximas elecciones. Vamos a ver declaraciones antes de seguir dando turno de Pedro Sánchez en el pasado, justo dando la bienvenida a Ana Rosa cuando se reincorporó a su puesto de trabajo. Bienvenida, Ana Rosa. Tu vuelta a la pantalla es la mejor de las noticias. Decía, bienvenida Ana Rosa, tu vuelta a la pantalla es la mejor de las noticias. Es cierto que era porque Ana Rosa venía de recuperarse de un cáncer, por lo tanto le daba la bienvenida de nuevo al programa, pero no deja de ser sorprendente la cantidad de figuras del mundo de la política, de la cultura y de muchos sectores que dieron la bienvenida a Ana Rosa y que luego, sin embargo, en esta entrevista de Salvados, pues en efecto ha hablado de que no tiene en efecto una buena relación con Ana Rosa y hablaba, insisto, de estos poderes mediáticos que han generado el espantapájaros del sanchismo. Pero mi pregunta es, ¿y qué has hecho desde la acción de gobierno para impedir esa correlación de fuerzas que señalaba con acierto, tan desmedida y tan centralizada en cuanto a los marcos de debate que la derecha sigue planteando desde esa derecha mediática que menciona? Os quiero plantear, si hubiera una reedición del gobierno de coalición, ¿creéis que que la parte socialista del gobierno se atrevería a reformular? Ni siquiera haría falta reformularlo, simplemente cumplir la Constitución española con aquello, por ejemplo, de dar cabida a los medios comunitarios, otorgar quizá licencias televisivas a sectores más amplios de la sociedad. ¿Existen formas de garantizar mayor pluralidad ideológica en nuestro país en términos mediáticos? Empiezo por aquí, Relova. Yo creo que ellos están preocupados, pero que la realidad, y lo hemos visto en su acción de gobierno, es que luego no toman las medidas pertinentes. Es decir, ellos están muy cómodos negociando con los poderes económicos cuál va a ser la línea editorial del país, de Cadena SER, de Prisa, etc. Entonces yo no creo que vayan a tomar medidas en este sentido y lo que hacen es, como decía Rafa, ponerse la chaqueta de pana y un poco performar esa izquierda anti-establishment que solo se acuerdan de ella en campaña. Pero no creo que estén incómodos porque, como digo, no han disputado muchos marcos clave de la ultraderecha. Hemos dicho la inmigración, hemos dicho el feminismo. No están incómodos no disputando esos marcos. Entonces, ¿para qué necesitan esos huecos en los medios de comunicación si no están incómodos en esos marcos? Rafa. Yo creo que han hecho algo... que lo primero que tendrían que hacer es no hacer algo de lo que hicieron la vez anterior, que es pactar con el PP Televisión Española. Creo que eso es básico. Es decir, está claro que es necesario abrir el debate sobre los monopolios mediáticos en España. Pero lo que no puede ser es que el PP gobierne Televisión Española siempre. Cuando está en el gobierno lo gobierna solo y cuando está en la oposición lo gobierna con el PSOE. A mí me parece que creo que eso, además con un proceso de deslegitimación y de ataque a su socio de gobierno desde Televisión Española, que ha sido vergonzoso. Y luego que se utilice Televisión Española para bailarle el agua a grandes corporaciones, ¿no? Cuando hay un programa que le va a ganar en audiencia a un programa privado, te lo cargas, ¿no? Y pones un programa que no ve nadie. Pues hombre, la verdad que es todo bastante vergonzoso, ¿no? Yo es una cosa que a mí me abre las carnes. Y luego sobre una de las cosas que está ausente todo el rato, es que el diseño de penas lo hizo el señor Campo, ministro de Justicia, el diseño de las penas, que es lo que parece que hay problemitas.
que no es verdad, porque al final todo el mundo sabe que esto, aunque todos lo saben, pero nadie lo puede decir porque se ha convertido en un mantra, esto es el resultado de la contestación del Poder Judicial o de la derecha judicial a un cambio en el paradigma en esta materia, ¿no? Pero se olvida, es decir, yo creo que hay que reconocer, y lo han hecho algunos periodistas, pero muy pocos, el papel que jugó el señor Campo, que hoy es miembro del Tribunal Constitucional, en el diseño de esas penas y en la garantía de que esas penas no supusieran rebajas en caso de que se pudieran hacer por parte de los jueces. Y algo que ha sido clave, ¿no? Que es que ha cambiado la doctrina del Supremo. Es decir, que claro, suena así raro, pero es que ha cambiado la doctrina del Supremo en derecho transitorio. Yo no sé qué va a pasar con el resto de delitos, si va a tener efectos también, pero han cambiado la doctrina si hace falta. Cambian lo que haga falta y hacen lo que haga falta. Y a mí esa es la parte que me preocupa, porque además eso se puede hacer porque hay una artillería mediática que es capaz de justificar cualquier cosa, de negar la ley de la gravedad. Es decir, es que da igual, no hay problema. Es decir, que los hechos no te estropeen un buen titular, ¿no? Que yo creo que es la lógica que sigue. Sobre el sistema de penas, además, yo creo que nos hemos precipitado un poco con esa doctrina, porque la semana pasada conocíamos la primera condena penal por acoso callejero que ha habido en la historia de nuestro país. Hasta ahora el acoso callejero era considerado una falta administrativa y ahora se contempla como un delito de tipo penal. Entonces ahí es donde esa horquilla de penas se amplía y por eso hay unas penas más bajas de las que había antes, porque hay nuevos delitos contemplados a los que esas penas más bajas les tienen que corresponder. Creo que esa primera condena por acoso callejero sienta un precedente que, a la larga, les guste o no, va a tenerse que ir aplicando a la hora de hacer esa interpretación penal de qué penas corresponden a qué tipo de delitos. Incluso esta semana salió otra sentencia de un tribunal de Baleares hablando de que advertía al juez, al condenado, en caso de que hubiera sido condenado por la ley del solo sí es sí a un agresor sexual de menores, hubiera tenido 6 años más de condena. Es decir, que eso, porque existen una serie de condiciones a la hora de establecer el tipo que no venían contempladas antes, que son condiciones objetivas que van condicionando cuál es la pena que se impone, ¿no? El problema en las revisiones de penas en muchos casos es la falta de reconocimiento de esas circunstancias en la sentencia primigenia, ¿no? Por falta de sensibilidad a los jueces. Y lo más interesante, por hacer una triangulación con esto, a raíz de la pregunta que planteaba Sergio, no es que cuentan con todos los altavoces mediáticos para que esa operación funcione del todo. Por un lado, la impunidad, pero también, cuando menos, la invisibilización o, si no, el apoyo explícito a este tipo de cuestiones que hacen ya desde la judicatura para, lo que acabas de decir, desde cambiar doctrina hasta otras cosas. Pero ¿por qué decía lo del poder mediático? Porque acá la pregunta que decía Sergio, no de si se van a atrever, que casi parece retórica, porque yo creo que Sergio pues un poco sabe por dónde vamos a responder. Pero me parece interesante porque, claro, es que olvidamos que en realidad también Pedro Sánchez es un producto de ese aparato mediático. Del mismo modo de que ahora los denuncia porque les resulta pues, electoralmente útil hacerlo, él es también un producto porque trabaja vinculado con ellos directamente. Al final del día, Pedro Sánchez es el candidato de un partido de régimen y el poder mediático opera dentro de las coordenadas de salvar al régimen. Y esto lo hace constantemente. Lo hemos visto con Prisa, lo hemos visto con Cadena SER, lo hemos visto también, por supuesto, en La Sexta. Es verdad que luego está la derecha mediática que opera más para que sea el Partido Popular, pero ¿por qué? Porque el bipartidismo es esa arquitectura de régimen que buscan sostener. Todo el debate que hay siempre Pedro Sánchez versus Feijóo, que siempre los planteen como los dos principales partidos que no se cansan de decirlo, y etcétera, etcétera, obedece a esa operación de régimen. Entonces, claro, cuando decimos, ¿se atreverá esta vez Pedro Sánchez? Pues por supuesto que no, pero es porque no puede atreverse, porque él es un hijo del régimen y por tanto es también un hijo de ese régimen mediático, porque ese régimen de 78 está en el ecosistema mediático, en la arquitectura mediática, si queremos, que es la que opera hasta ahora. Y creo que esta es la clave, puede denunciarlo todo lo que quiera y es por eso que luego tiene que llegar a pactos con Radio Televisión Española, a menos que tuviera más fuerza del otro lado, que lo obligáramos, y ahí me incluyo porque creo que toda la militancia de izquierdas intentamos también hacer eso, ¿no? Sí, con el poder popular, que es lo único que tenemos, que lo intentáramos llevar hacia esas coordenadas. Lo que ocurre luego, insisto, es que tampoco entendemos a veces desde las izquierdas el gran papel fundamental que tenemos en esa operación, en la operación de reventar esa arquitectura mediática que de alguna manera supone impugnar el régimen del 78 y a veces parece que simplemente nos conformamos con, si no ganarle al PSOE, que esto era en 2015 una posibilidad y ahora ya ni siquiera se habla de ello, por lo menos no solamente gobernar y punto, sino gobernar y ser más y realmente forzar la impugnación y hablar, por ejemplo, de la monarquía, que es un tema que en esta campaña de pronto nadie está hablando tampoco.
y eso sí que no creo que lo haga Zapatero, pero ya me lo veo venir porque es capaz, porque es el único que lo está haciendo, pero que habláramos de esos temas. Y esos temas están fuera nuevamente de la agenda política. Y esa es una derrota para nosotros y nosotras. Es una derrota para las izquierdas, porque lo que impugnaba ese 15M, insisto, que es el que nos ha traído aquí, porque reventó todo y mostró todo cómo era la impugnación, era una enmienda a la totalidad del sistema y no la idea de que hay que conservar un poco lo que tenemos porque, uy, viene Vox, como si Vox no fuera también el régimen. Vox, de hecho, es la operación del régimen final porque no le salió con Ciudadanos y entonces tuvieron que apelar a Vox. Pero es el régimen también. El régimen está en el Partido Popular, el PSOE y en Vox. Y entonces, claro, en lugar de asumir que es mejor conservar y que el gran problema solo es Vox y que con eso matamos a las izquierdas, esto es así, porque ya no tenemos nada que hacer, creo que lo que hay que asumir es lo contrario, que hay que seguir impugnando e impugnar el ecosistema mediático es fundamental. Y eso no lo va a hacer nunca el PSOE, porque es hijo de ese ecosistema. Eso lo tenemos que hacer desde las otras coordenadas. Y por eso, insisto, creo que hay algo de lo que tenemos que hablar que curiosamente llevamos semanas sin hablar, que es esto, precisamente toda esta estrategia de impugnación que por alguna razón está fuera de la campaña electoral. El director de esta cadena en RAC 1 ha hecho hoy declaraciones justo hablando sobre la entrevista a Pedro Sánchez y analizando también el papel sobre los medios de comunicación y la forma en la que Pedro Sánchez se ha referido a Ana Rosa o a otros activos mediáticos de la derecha. ¿Qué le pasa a Pedro Sánchez que ayer se notaba muchísimo en la entrevista? Pedro trabaja, como muchos políticos de ahora, con un equipo de asesores que le hacen focus group. De hecho, él lo reconoció el otro día, cuando dice en la entrevista con Alsina, no, porque yo tengo colegas de 40 o 50 años que no les gusta esto del feminismo y tal, y al día siguiente dice, no es que fueran mis colegas, es que era un focus group. Ah, amigo, lo que tienes es un grupo de asesores que está convencido que la política es un mercado de demanda, que hacen encuestas y que ven cuáles son los temas conflictivos, los temas que funcionan y no sé qué. Y por lo tanto hay que atacar al Ministerio de Igualdad porque eso no funciona después de las campañas mediáticas. El problema de eso, el problema de hacer política tratando de decir lo que la gente quiere oír, es que eso no funciona. Eso no funciona en un ecosistema mediático en el que los marcos y los temas los termina dominando la derecha mediática. Eso, por ejemplo, hace 5 o 6 años no ocurría. Hace 5 o 6 años, o 7 u 8, los dominaba Évole. Évole hacía un Salvados entonces y tenía al país entero discutiéndole de lo que Évole quería. Ahora, pues eso, 1,4 millones de espectadores y en general con la sensación de que vivimos en otra época y en otro mundo. Me parece muy interesante este apunte que hace Pablo Iglesias y que hablaría también de una estrategia por parte de las izquierdas distinta en términos de, de acción en medios de comunicación respecto al ciclo anterior y el ciclo de ahora, que da pie a analizar sobre cuál es el cauce que tiene que seguir alguien que se dice progresista o de izquierdas, hablando de cómo lo que antes podía hacer Évole hoy ya no lo puede hacer por el ecosistema mediático que tenemos. ¿Coincidís, digamos, con este diagnóstico, Relova? Hay un estrechamiento, es decir, la estrategia del primer Podemos, que fue un éxito respecto a lo que hacían los partidos antes, que era de entrar directamente en las tertulias que conformaban la opinión pública y disputar esos argumentos, ese debate público, eso se ha ido estrechando, ¿no? Ponías antes el ejemplo de Cintora, hay muchos ejemplos de cómo se ha ido estrechando cada vez más lo que se puede decir en una tertulia en prime time y también el cómo incluso programas con mucho impacto, periodistas con mucho impacto, como puede ser la entrevista de ayer a Pedro Sánchez, ni siquiera a alguien de izquierdas, digamos, no copó ninguna portada. No sé si habéis visto las portadas esta mañana, no había referencias a la entrevista de Jordi Évole, cosa que me llamó la atención y que habla de cómo ha habido un estrechamiento tremendo de la posibilidad de las izquierdas, en un sentido muy amplio, de abrir hueco en esos medios mainstream. Y por eso también la estrategia lógica, y entre ellas Canal Red, es de tener espacios propios donde al menos poder, digamos, confrontar ese debate público en el que no te dan cabida con tus propias ideas, tu propia cosmovisión del mundo, tus propios valores. Y ahí es donde poco a poco sigue latente, ¿no? Hablabas antes del 15M, esa idea de la desintermediación. El 15M también fue posible por las redes sociales, porque de repente había conversaciones que se producían por fuera de la opinión pública que se daba en los grandes partidos, los grandes medios, etc. Y esa eclosión de la conversación en redes sociales, que se convierte en un reflejo de la conversación que se daba en las plazas, desborda los mecanismos de control, todas esas barreras de seguridad que tenía el régimen del 78 hasta el momento. Y ahora lo que hemos visto es que el régimen del 78 ha vuelto a levantar otro tipo de barreras, ¿no?
Y entonces sí que creo que, efectivamente, como dice Sergio, las estrategias de cómo intervenimos en medios están cambiando porque la estrategia del régimen ha cambiado. ¿Por aquí, Rafa? Sí, yo sí que quería comentar lo de los amigos de Sánchez. Es que a mí sí que me ha pasado. Esos amigos de Sánchez entre 40 y 50. Y ha tenido que decir, yo creo que en parte, que son fruto de un focus group, porque todos los que conocemos un poco lo que ha sido su trayectoria sí sabemos quiénes son sus amigos, ¿no? César Luena, Óscar López y Antonio Hernando, ¿no? Y que Antonio Hernando tiene rencor con Irene Montero es normal. Antonio Hernando pidió la abstención para el señor Rajoy y fue Irene Montero la primera mujer en defender una moción de censura en el Congreso, dejando en evidencia lo que supuso su intervención y su apoyo a la conformación del gobierno de Rajoy. Es decir, esas cosas no se olvidan, igual que la derecha no lo ha olvidado. Es decir, que en el diario de sesiones figuren la lista de todos sus casos de corrupción, porque fueron leídos durante esa moción de censura, eso no se lo van a perdonar jamás. Y yo creo que eso al final, la estrategia que se ha seguido ha ido variando, la estrategia del régimen ha ido variando. Al principio pensaban que aunque nos llevaran a los medios de comunicación, si nos daban goma, pues íbamos solo a defendernos, que con eso valía. Después de las elecciones del 2019 se dieron cuenta que no era suficiente, ni siquiera montando un dispositivo para intentar reventarnos, ¿no? Como fue lo que hicieron con la presentación de la lista de Íñigo en las segundas elecciones que se repitieron, ¿no? Que era para intentar evitar que se pudiera conformar un gobierno de coalición y que fuera decisivo Unidas Podemos. Vieron que eso no sirve y siguieron la vieja estrategia de secarle el agua al pez. Eso significa que tus ideas no sean legítimas y tus ideas no existan. Y eso yo creo que ha sido uno de los elementos, porque durante un tiempo decían, si van los de Podemos, les contradecimos con los 4 tertulianos de la mesa y además les decimos que contradigan las infamias que decimos en mesa. Ni eso les sirve. Hablan de nosotros y nosotras sin que pueda estar la gente que defiende nuestras ideas en las mesas donde se discuten las cosas. Otras declaraciones que ha hecho también el director de esta cadena, en las que en efecto, bueno, pues hablaba de esa estrategia en la que también Pedro Sánchez ha insistido en esta entrevista. Es decir, a pesar de que señalaba en efecto el poder de la derecha mediática, hablaba de que lo que tendría que haber hecho para confrontar, digamos, determinados discursos es participar en estos medios de comunicación y conceder entrevistas. Veamos lo que ha dicho Pablo Iglesias en este sentido. Es decir, la derecha mediática es como a buenas horas mangas verdes. O sea, te llevamos diciendo eso desde hace mucho tiempo. En el gobierno podíamos haber trabajado, y es una cosa que nosotros le propusimos, para tratar de reequilibrar la correlación mediática de fuerzas. Y lo único que hizo Pedro Sánchez ahí fue reequilibrar un poquito el Grupo Prisa, que era muy de derechas con caño, y cambió algunas cositas para que volviera a ser un poquito más como había sido siempre el Grupo Prisa. Pero claro, pensar que eso puede compensar todo un bloque mediático que además, gracias a Teresa Fernández de la Vega, que le dio la publicidad a Mauricio Casal renunciando a la de Televisión Española y entregó todo el mercado publicitario a Mediaset y a 3 Media, se empezaron a construir las bases de lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez ahora y por qué no va a RACU? Claro que no va a ir a RACU, porque ahí no tiene nada que ganar. Él lo que va a intentar es ir a Ana Rosa y a los programas de derechas, porque sus equipos del Focus Group le han dicho que está perdiendo algunos electores, que con estas cosas del feminismo y del sanchismo y que si la ETA y que si no sé qué, ha perdido votos, y va a tratar de ir allí a decir que él es patriota español también, que él no tiene nada que ver con la ETA y que es ante todo una buena persona. Bueno, pues me voy con Paola por aquí a mi derecha. Sí, a mí de todo esto me llamaba la atención. Ayer Sánchez hacía alusión a los programas de entretenimiento, le insistía mucho Évole en si se refería al hormiguero. Creo que es un día importante para decir que esa derechización que ha habido por parte de los medios de comunicación se reflejaba la semana pasada en que se emitía el último capítulo de Sálvame en Telecinco. No sé si en el último o en el penúltimo salía Belén Esteban diciendo con una claridad impoluta que para ella la única víctima del caso Dani Alves era la víctima, la chica de 23 años que había sufrido la agresión sexual. Este programa de entretenimiento se lo han cargado. Estos programas de entretenimiento que existían tampoco se han cuidado. Desde el PSOE, Pedro Sánchez tampoco, no sé, igual podía haber ido a Sálvame, igual que va a ir a Ana Rosa durante este tour la semana pasada para hacer esa despedida y ese reconocimiento a cómo ese programa ha sostenido voces de mujeres muy plurales, cómo se ha hecho frente a todos los relatos de la cultura de la violación, que luego tendrá sus cosas, ¿no? Como todo. Pero bueno, se han defendido los derechos de las personas LGTBI. Eso por un lado. Y luego por otro lado,
A mí me llama la atención cuando Pedro Sánchez habla de su focus group de amigos, ¿no? Es la mítica de cuando dices, no, mira, es que tengo un amigo que estás hablando de ti mismo, ¿no? Y a mí, esto claro, yo creo que es el propio Pedro Sánchez el que se siente un poco incómodo con el feminismo que hemos venido haciendo en los últimos años todas las feministas. Para empezar, porque ayer creo que se reflejaba muy bien cuál es su papel, ¿no? Creo que dejaba muy claro que él tiene una masculinidad hegemónica absoluta, por muy majo y muy aliado que sea, porque tenía unos discursos que destilaban un paternalismo insoportable. O sea, cuando hablaba Cometía algunas cagadas tremendas, por ejemplo, con el tema... del COVID. No, y ya no solo eso, cuando hablaba de la cuestión de las acusaciones de que su mujer era trans y demás, que dijo un transexual, ¿no? Que es como, madre mía, ¿cómo puedes decirlo tan mal y explicar tan mal la acusación de la ultraderecha? Luego reculó un poco y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que estaba hablando desde unas posiciones paternalistas absolutas de durante el COVID yo tuve que salvar y dar seguridad a España cuando yo no la tenía, y entonces esa imagen del hombre fuerte, estoico, sensible, pero que no lo muestra. Claro, sensible en la intimidad, que no lo muestra por el bien superior, ¿no? Porque él tiene que ser esa figura paterna que, aunque no tengas un euro en el banco, a su familia le tiene que dar toda la seguridad de que van a seguir saliendo adelante desde ese estoicismo. Entonces, a mí me parece un reflejo de una masculinidad hegemónica absoluta que se siente cuestionada con los discursos feministas frontales que hemos llevado desde las calles y que además han recogido las instituciones, y concretamente Irene Montero, aunque me parece que de una manera bastante educada y cordial, pero bueno, que no le ha temblado la voz a la hora de decir las cosas como tenía que decirlas, y que esto a quien ha incomodado ha sido al propio Pedro Sánchez, que es una persona que, bueno, sí, es un hombre comprometido con las políticas de igualdad, yo no dudo de sus buenas intenciones, pero al final él, en términos personales, creo que se siente mucho más cómodo creyéndose aliado y no siendo la parte impugnada por los discursos y las demandas feministas. ¿Arroyo? Sí, aquí voy a meter un poco el componente interseccional, precisamente cuando hablamos de feminismo, porque creo que, claro, una de las cosas que logran cuando amplías derechos es que también el tipo de luchas pues muestra todas las grietas o todas las opresiones que se suman unas a otras. Y creo que, claro, Pedro Sánchez se sentía muy cómodo con la Carmen Calvo del I'm Feminist, ¿no? En Ferraz, no sé si lo recordáis. Se sentía cómodo con eso porque era un feminismo particularmente discursivo, más que activo, y por otro lado, activo con muy concretas cosas que estarían muy bien, como la defensa de algunos derechos de las mujeres, y yo voy a estar de acuerdo con ello, pero que se enfocaba en una cosa, y se graficaba en una cosa, en mirar el techo de cristal. ¿Cómo hacemos para que todas rompamos el techo de cristal? Obviando que ese todas es una mentira. Es una mentira. Nunca se enfocaban en que cuando algunas, generalmente las mismas, rompen los techos de cristal, habemos otras que recogemos esos cristales. Y creo que eso es lo que este ministerio ha intentado cambiar. Creo que no lo ha logrado del todo, y yo esto también lo digo sin ningún problema. Creo que no ha podido lograrlo del todo porque se lo ha impedido también el Partido Socialista, y esto también hay que plantarlo así, porque entonces ya no es un feminismo que habla solo de los derechos de las mujeres, y esto es lo que me parece fundamental, y esto es lo que hace realmente incómoda a Irene Montero. Esto es lo que hace incómoda a Irene Montero en el PSOE, en el Partido Popular, por supuesto que en Vox y en las izquierdas del PSOE. Esto es lo que incomoda de Irene Montero, que no plantea un feminismo desde los derechos de las mujeres únicamente, sino que plantea otras contradicciones fundamentales. No solo la contradicción capital-trabajo, sino la contradicción capital-tiempo, por ejemplo. Otro tipo de la contradicción capital y ecosistema o sostenibilidad del medio ambiente. Y entonces pone en cuestión el sistema económico, por ejemplo, y cómo determinados modelos productivos no pueden ser modelos productivos, y desde el feminismo tenemos una respuesta para cambiar ese modelo productivo. Y también plantea cómo eliminar desigualdades. Y esto no supone pensar en los derechos de las mujeres únicamente, esto supone pensar en la igualdad social. Y entonces, eso es lo que odian de Irene Montero, que no se conformó con decir necesitamos más derechos para estar igualadas en derechos que los hombres, sino que lo que dijo es estamos todos y todas arruinadas si seguimos en esta lógica capitalista neoliberal salvaje, y entonces esto es lo que hay que tocar. Y eso se toca ¿cómo? Con más derechos. Y lo planteó desde los más derechos, porque Irene Montero ha sido Irene Montero, pero también ha sido pues el ala de Podemos en ese gobierno, que ha planteado cuestiones directas que tenían que ver con políticas sociales, desde la ley de vivienda hasta el tope al gas. Todo eso es feminismo. Y todo ese feminismo es el que Pedro Sánchez no aguanta. Entonces sí, por un lado es porque está siendo impugnado él, pero no por ser solamente un macho. Creo que hay una cuestión de fondo que tiene que ver con que está siendo impugnado porque defiende toda una lógica económica, política, social y cultural que es completamente inequitativa,
que no da para más, que en la pandemia se demostró incompatible con la vida y el feminismo tiene una respuesta para ello. Pero el feminismo que no dice soy feminista, sino el feminismo que en verdad pone en la diana todo ese sistema de desarrollo. Y creo que eso es lo que a Irene no le van a perdonar, pero tampoco se lo van a perdonar, insisto, a cualquier mujer de izquierdas, un cuerpo racializado, etcétera, etcétera, porque son todas las opresiones que vienen encima de nosotras, que además somos las que estamos planteando una posibilidad de cambio real, ¿no? Mayoral, luego Relova. Sí, a mí hay una cosa que me dejó muy sorprendido ayer cuando le hablan de lo de los programas de entretenimiento, ¿no? ¿Qué lección de valentía le dio Mónica López, ¿no? La actriz protagonista de la serie Rapa, ¿no? Que yo la he visto este fin de semana y además recomiendo la segunda temporada. Recomiendo que se vea porque es buena y porque además creo que hay que apoyar a la gente de la cultura que no solo habla, sino que habla con los pies. Y creo que Mónica López, hablando con los pies, nos ha dado un ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Hay quien habla de supuestos programas de ese tipo que justifican a la extrema derecha, pero luego piden poder ir, que es lo que hemos visto esta semana y lo vamos a ver caminando para allá, y hay quien se la juega y se mete en broncas precisamente para no ir. Y creo que es importante empezar a pensar que hay que exigir hablar con los pies. No valen simplemente palabras que se las lleva el viento y que luego al final pues termine siendo todo una pantomima, sino que lo que hace falta es tomar medidas. Entonces, desde determinados programas no solamente se ha llevado a portavoces de la extrema derecha, se ha hecho línea política de extrema derecha y se han transformado programas que era para hacer el ganso en tertulias políticas para intentar bajar línea a sectores sociales que no estaban interesados en ver programas de debate político. Y yo creo que eso indica muchas cosas. Indica la fundamental, que no se está en disposición de dar la batalla cultural y sobre todo que se asume que hay una división entre la batalla cultural y la batalla material, que es la mayor falsedad que se puede asumir para poder mirar al futuro. Es decir, la batalla cultural afecta desde los derechos sexuales y reproductivos a la posibilidad de que cualquier persona que esté enferma tenga la posibilidad de acceder a un médico, que tu salario te permita poder vivir, sea de una cuantía suficiente para poder vivir todo el mes. Eso es cultura. Esa es la cultura que luego permite informar al ordenamiento jurídico, hacer leyes. ¿Relova? El contraste, yo creo que se ve perfectamente lo que hablaba antes Paola, de antes en Sálvame, que estaremos de acuerdo que no era un programa especialmente feminista, al menos había como ese mínimo sentido común de igual primero vamos a escuchar a la víctima, ¿no? Y ahora lo que vemos es que Ana Rosa le pone el micrófono a Dani Alves y empieza a cuestionar que a lo mejor ha habido muchas versiones, que a lo mejor no está claro. Ese contraste tan obsceno, creo que es el contraste de que incluso los programas de entretenimiento, que eran más blanquitos, que eran como una ideología más difusa, han endurecido su discurso. Y en El Hormiguero ya es una cosa extraordinaria y de hecho dijo el propio presidente que iba a ir al Hormiguero. Por tanto, lo vamos a ver ahí y probablemente no será una entrevista cómoda, pero desde luego va a ser más cómoda que la que podrían tener otros u otras. Y sí. No, concluyen. No, y que creo que es muy importante lo que decía Laura, de volver a poner el foco en ese convenio de la OIT que firmó este gobierno que permitió avanzar en derechos de las mujeres limpiadoras, esa lucha por liberar tiempo de trabajo para poder democratizar los cuidados, porque hacemos leyes o medidas de fomento de la igualdad, pero luego no permitimos realmente ese tiempo disponible que permita construir esa igualdad luego nosotras y nosotros en nuestras casas, ¿no? Entonces, creo que efectivamente no hay esa falsa dicotomía entre la cultura y lo material, sino que tenemos que construir las condiciones que posibilitan que se construya esa idea de cultura, perdón, de igualdad en esa realidad que vivimos cotidianamente. ¿Ahora? Sobre la posibilidad de poder construir una sociedad corresponsable, ¿no?, que facilite esa igualdad. Creo que es muy importante siempre señalar que además de fomentar la igualdad dentro de los hogares, tenemos que disponer de un Estado corresponsable que asuma una sanidad pública de calidad, un sistema de cuidados que posibilite que existan espacios donde los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes puedan estar en medios seguros, ¿no?, que eso no solamente va a existir una verdadera transformación social si interpelamos al final a lo individual de lo que sucede dentro de los hogares para que exista esa corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo quería, estando completamente de acuerdo con todo lo que has dicho antes, Laura, sí que quiero puntualizar, y además a raíz de que has mencionado a por qué Pedro Sánchez se siente cómodo con el feminismo de Carmen Calvo,
Yo creo que sí que, aparte de todo lo que tiene que ver con el sistema económico, los discursos que ha enarbolado Irene Montero y las leyes, como la ley del solo sí es sí, es que aunque tú trates de hacerlo de la manera más amable para con los hombres posible, es que aunque lo intentases, que no tenemos las feministas Que por no qué, tendríamos por qué. no tenemos por qué, pero bueno, entiendo que una figura de gobierno al final tiene que gobernar para todas y para todos y que tiene que tratar de hacerlo de una manera que llegue, no que solamente confronte, sino que también que llegue para tener una verdadera efectividad y que permee en toda la sociedad, tanto en las mujeres como en los hombres. Pero es que aunque intentes hacerlo de la manera más amable posible, hay una cuestión indisociable, completamente intrínseca al propio contenido de lo que estás hablando, que es que tú ya no estás hablando de vamos a abolir la prostitución, ¿no? Como dice Carmen Calvo, que Irene Montero también es abolicionista, por cierto, que esto parece que a veces se nos olvida. Pero ya no estás señalando solamente a ese otro, al putero, ¿no? Porque Pedro Sánchez no es un putero, entonces no se identifica con ese sujeto que ejerce esas violencias machistas. O esos discursos de los hombres que se hacen pasar por mujeres, monstruificando a las personas trans, ¿no? Que además es muy fácil hacer esa demonización de sujetos que han sido tradicionalmente disidentes desde lo estético hasta el rol que desempeñan en el mundo. Esos discursos que tenía el feminismo de Carmen Calvo era imposible que interpelaran a los hombres en su cotidianidad porque siempre echaban balones fuera, siempre trasladaban la responsabilidad hacia el afuera. Sin embargo, decir que el consentimiento tiene que estar en el centro interpela a todos los hombres, porque tú, de manera interiorizada a través de la cultura de la violación, por muy buen tío que seas, es que puede ser que estés entrándole a tu novia o insistiéndole a tu novia y no te estés dando cuenta de que eso es una vulneración del consentimiento libre y activo. Que puede que le estés incluso metiendo mano a tu novia mientras está dormida y pienses que esto no es para tanto. Es que, de verdad, creo que todavía está muy interiorizado socialmente que estas cosas no son para tanto y que hay muchos hombres que piensan, pero ¿cómo voy a ser yo un violador o un abusador sexual por insistirle a una chica 5 veces en que me coma la boca aunque me haya dicho que no, si estamos de fiesta? Y esto al final es que interpela a todos los hombres de este país. Y hay que tener una entereza fuerte, yo lo entiendo, para que ese cuestionamiento no te haga sentir que eres una persona de mierda, perdón por decirlo así, ¿no? Y decir, bueno, este cuestionamiento que me sirva para trabajármelo y poderme relacionar de una manera más libre y más igualitaria y más feminista con las compañeras que tengo alrededor. Y por eso creo que ese feminismo es incómodo, es indisociable que sea incómodo.